Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, los saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día hermoso para alabar al Señor, hermanos, amén. Amén, hermoso. Gloria a Dios. Vamos a dar comienzo, hermanos, aleluya, en esta tarde ya, día de alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y le pido que me acompañe, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer ahí los últimos 9 versículos. 8 versículos, 9, 10, de 50 a 58. Gloria a Dios. Amén. ¿Me da un amén cuando estemos ahí, hermanos? Aleluya. Amén. Amén. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo hablándonos, hermanos, en estos días, dice así: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Gloria a Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, Gloria a Dios. y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, hablando de nuestro cuerpo, hermano, se vista de inmortalidad. Hermoso. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, que dice, no es en vano. O sea, hermanos, que tiene recompensa. Bendito sea el Señor. Se nos va a dar una recompensa, hermanos, por la obra que hagamos en la obra, en la mies del Señor. Amén. Esa es una de las esperanzas, hermanos, una de las tantas cosas que nos mueve a seguir adelante, que el Señor nos promete, hermanos, aleluya, un día no muy lejano, primeramente, vestirnos de incorrupción, de inmortalidad, y después de ello, hermano Abraham, darnos una recompensa. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, hermano. Me da gozo tener a mi hermano Abraham aquí. Él nos va a llevar hoy la enseñanza y la alabanza también. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga y le multiplique y le siga dando ese amor por la obra, por el Señor, por las almas y por darle cántico nuevo a nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos lo desean así, hermanos? Amén. Aleluya. Vamos a hacer una oración y así daremos este lugar de alabanza. Juntamente vamos todos a hacerlo, hermanos, al día con nuestro hermano, y que Dios se manifieste en nuestras vidas en esta hora, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y buen Dios, le alabamos, Señor Jesús, en este momento. Venimos ante su santa presencia, Señor, con temor y temblor. Aleluya, pues su santidad, Señor, y su majestuosidad es tanta, Padre, aleluya, que el ser humano no puede acercarse a usted sin antes haber hecho un compromiso, un pacto hermoso, Señor, con usted, mi Dios, de entregar su vida a usted y negar al mundo, Padre, alejarse de las cosas mundanas, de vicios, de pecados, Señor amado, de todo aquello que no le agrada a usted, mi Dios. Su palabra nos da la esperanza, Padre, de que un día seremos, Padre Santo, como usted lo es, mi Dios. Aleluya. Y por eso seguimos adelante, a pesar de luchas y pruebas, Padre. Aquí el apóstol Pablo nos hablaba en su palabra, Señor, de que un día, no muy lejano, seremos transformados. Y los que hayamos dormido, que hayan dormido, Señor, serán levantados con poder. Aleluya. Y le damos gracias por esas promesas que nos acompañan cada día, Señor. Y en esta hora, al alabarle, Señor, le pedimos que su presencia se manifieste, que su gloria descienda, Padre, sobre este lugar y todo lugar donde se invoca y se alaba y exalta su santo nombre. Para gloria y honra a su santo nombre, se lo pedimos así en este momento y le damos la gloria y la honra en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén y amén. Aleluya. Ahí denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Y alabe al Señor juntamente con nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Adelante, hermano Abraham. Pues a veces se la saben, para mí es nueva, pero es una muy bonita alabanza. Escuchen las palabras de la alabanza, escuchen el mensaje que tiene, cómo nos va a poner a meditar y a reflexionar. Esta alabanza se llama Pronto Viene. Aleluya. Santo Señor. Ya no quiero seguir en el mundo, ya no quiero volver a pecar. Eso trae a mi vida tristeza, porque ofendo a mi Dios de verdad. Pues si yo soy amigo del mundo, vengo siendo enemigo de Dios. Pronto viene el Señor a esta tierra, y con Él yo quiero estar allá. Es por eso que yo me preparo. Cuando venga no esté haciendo el mal. Aleluya. Tú, mi hermano, que tienes a Cristo y que al mundo quieres regresar, no desmayes, tú sigue adelante, porque Él viene y te puedes quedar. Ayúdanos, Señor. Solo aguántate un poquitito, su retorno ya está por llegar. Pronto viene el Señor a esta tierra, y con Él yo quiero estar allá. Es por eso que yo me preparo. Cuando venga no esté haciendo el mal. Aleluya. Pronto viene el Señor a esta tierra, y con Él yo quiero estar allá. Es por eso que yo me preparo. Cuando venga no esté haciendo el mal. Aleluya. ¿Cuántos se están preparando? Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Bendito Pronto sea viene el el Señor a esta tierra. Santo es su nombre. Aleluya. Bendito sea, Señor Jesús. ¿Les gustó la alabanza? Gloria al Señor. Gloria a Aleluya. Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Que deseamos a nuestro hermano Abraham. Que Dios le bendiga. Aleluya. Aleluya. Dios le siga bendiciendo. Mire, esa canción, ese canto, esa alabanza me llevó inmediatamente al Salmo 1, hermano Abraham, donde dice: cuán bienaventurado es el varón o el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se atiene en camino de los pecadores, ni se sienta en los cielos sus canceladores, sino que en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Bendito sea el Señor. Qué bonito es alabar al Señor, hermanos, aleluya, con sencillez de corazón, ¿verdad? Y con Todo el corazón, todo el ¿verdad? corazón, hermanos, aleluya, que podamos, mire, lo he hecho todo el tiempo, Señor no se agrada el profesionalismo, se agrada el corazón, hermano. Amén.
Claro que, Señor, hay que tratar de darle lo mejor que tengamos, que podamos, pero no vamos a decir, es que yo tengo que ser profesional para hacerlo, sino que haya un corazón, hermanos, dispuesto para hacerlo. Vamos a este lugar, hermanos, aleluya, a nuestro hermano Abraham, que nos lleve la enseñanza esta tarde, y espero que todos estén poniendo atención. Hay tiempos, hermanos, los tiempos, diré más bien, están muy peligrosos ante nosotros y debemos con más atención poner, aleluya, nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Así que ponga atención a la palabra de la enseñanza, le aseguro que va a ser de bendición para todos los que pongamos atención. Dios bendiga a mi hermano Abraham, le dejo este lugar. Amén, hermano. Que le deseamos al pastor, aleluya. Que Dios le bendiga, aleluya. Gloria a Dios. Puedes poner el último versículo de la escritura con el que empezamos. Cómo conecta con lo que traemos hoy y no nos hemos puesto de acuerdo. 58. Miren cómo termina la escritura que el pastor le nació en su corazón compartir con todos nosotros, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano. no es en vano. Aleluya. ¿Y por qué dijo que no era en vano? Porque se nos va a pagar nuestro trabajo, amén. Amén. Y miren, Dios sabe que no hemos hablado yo y él tocante lo que yo traía, no nos estábamos de acuerdo, pero miren Amén. cómo estamos conectados en el Espíritu. Gloria El texto sea, base que traigo yo para esta enseñanza está en Apocalipsis 22:12. Y la enseñanza de este día le he titulado He aquí, yo vengo pronto. Por eso quise escoger esta alabanza, porque siempre me gusta escoger una alabanza que vaya un poco de acuerdo con la enseñanza que quiero compartir. He aquí yo vengo pronto. Vamos a leer Aleluya. el versículo base para que miremos cómo está conectado con lo que leímos al principio con nuestro pastor. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Aquí donde nos comprueba que nos va a pagar conforme a nuestro trabajo que hagamos aquí en la tierra, que es donde podemos ver la recompensa de que nuestro trabajo no es en vano. Bendito El Señor Dios. dice que aquí Él viene pronto y nuestra recompensa ya la tiene con Él para recompensarnos a cada uno según sea nuestra obra. Bendito, aleluya. Quisiera que hagamos una pequeña oración para ponernos en manos del Señor y quien sea que tome control de esta enseñanza y sea de bendición, así como lo ha sido para mí y para todos ustedes. Bendito y buen Dios, lleno de amor y misericordia, Señor Jesús, en este hermoso día, como dice nuestro pastor, nos ponemos delante de tus manos, Señor, delante de tu presencia, para que tú seas, Señor, quien nos des sencillez de corazón, Señor, para que nos des palabras con gracia, Señor Jesús, le pongas sazón a este alimento que traigo en este día, Señor, para que tú seas, Señor, que lo bendigas en gran manera, sea de mucha bendición para todos aquellos que se pueden alimentar espiritualmente a través de esta enseñanza, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos uses, Señor, en tus manos nos ponemos, Señor, para tu honor y tu gloria, Señor Jesús, y bendice a todos aquellos que escuchen este mensaje, Señor, y que puedan compartirlo, Señor, para que otros también puedan ser bendecidos a través de estas enseñanzas, Señor, que ponemos, Señor, con mucho cariño y con todo nuestro corazón y con mucho amor para todos nuestros hermanos por allá donde quiera que estén y para nuestros amigos también que aún no se han convertido al Señor, para que el Señor les toque sus corazones, gloria al Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito sea, Señor Jesús. Dice el versículo base con el que vamos a empezar, dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria al Señor. Han pasado ya casi 2000 años desde que Jesús subió al cielo, gloria al Señor. Y desde ese momento, desde ese día, gloria al Señor, que se fue, sus discípulos, sus siervos y su iglesia ahora, gloria al Señor, han estado esperando su regreso. Gloria al Amén. Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pero Jesús en su santa palabra, acabamos de leer que nos dice, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, gloria a Dios, para que no nos desesperemos, gloria al Señor, para que seamos pacientes y más pacientes aún todavía, gloria al Señor.
En la Biblia podemos encontrar en varias ocasiones esta frase o esta palabra que dice, he aquí, con la que comienza. He aquí, y cada vez me he fijado que encontramos esta palabra, he aquí, en la Escritura, gloria al Señor, es porque hay una buena noticia que nos quieren dar, gloria al Señor. Y aunque hay muchos ejemplos, solo quiero darnos 2, 3 ejemplos. Por ejemplo, en el día del nacimiento de nuestro Señor Jesús, gloria al Señor, dice la Escritura que un ángel de Dios se apareció a los pastores que cuidaban sus ovejas en los campos, aleluya. Y dice la Escritura en Lucas 2, 10 y 11. Los que les gusta apuntar, siempre les digo, apunten por ahí, saquen su libretita y su lapicero para que apunten. Y dice así la palabra del Señor, mas el ángel les dijo, no temáis porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Y cuáles eran esas buenas nuevas? Dice en el verso 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, aleluya, que es Cristo el Señor. Y era una buena noticia porque ellos estaban esperando desde hace mucho tiempo al Salvador, al Mesías, amén. Y el ángel les dijo, oh, ya nació ese Salvador que tanto han esperado, gloria al Señor. Otro ejemplo podemos verlo como cuando Juan el Bautista, dice en Juan 1:29, que Juan el Bautista, después de esos días que estaba bautizando, dice la Escritura, gloria al Señor, que al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y cuando lo miró Juan, ¿cuál fue su reacción? Dijo, he aquí, otra vez. ¿Y cuál era la buena noticia? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era otra buena noticia que ya estaba allí, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Gloria al Señor. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Un ejemplo más está en Mateo 28:20. Y en este otro ejemplo podemos ver cómo el Señor Jesús les da, o les deja más bien, una bella promesa a sus apóstoles antes de partir. Y les dijo, y dice así, enseñándoles a guardar todo lo que os mando. Y luego dice, y he aquí, otra vez. ¿Y cuál es la buena noticia? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Una extraordinaria noticia, amén, muy buena noticia. Podemos ver que después de un he aquí, nos trae una buena noticia, gloria al Señor. Pero en esta ocasión, Jesús nos dice, he aquí, yo vengo pronto, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor Jesús nos dice que Él viene pronto, gloria al Señor. La palabra he aquí es una palabra como de aviso, como de advertencia o como de alerta, para estar muy atentos a lo que va a pasar a nuestro alrededor o a lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para estar preparados, para estar listos a su regreso, para su venida. Gloria al Señor. Yo sé que para nosotros han pasado casi 2000 años, gloria al Señor, desde que el Señor Jesús se fue. Pero para el Señor no ha pasado casi el tiempo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay tiempo. Allá no pasa el tiempo como pasa aquí en la tierra, gloria al Señor. Muchos hermanos de la fe se han desesperado porque han pasado cientos de años y el Señor no ha regresado. Y algunos de ellos se regresan al mundo otra vez, tristemente, gloria al Señor. Otros simplemente se resfrían de las cosas de Dios y ya no quieren regresar a la iglesia, que el Señor nos ayude. Amén. Pero ellos en su desesperación se han equivocado por no discernir correctamente el tiempo en la palabra de Dios, gloria al Señor. El transcurrir del tiempo para Dios no es como para nosotros, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios vive fuera del círculo del tiempo, gloria al Señor. A Dios no le afecta el tiempo como nos afecta a nosotros, gloria al Señor. Amén, amén. Nosotros cada día envejecemos más, gloria al Señor, pero Dios dice en la Escritura que es el mismo de ayer, gloria al Señor. Él es el mismo hoy, gloria al Señor, y Él seguirá siendo el mismo para siempre, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos y para siempre jamás, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, gloria al Señor.
Por eso no le afecta a Dios el tiempo, gloria al Señor, porque Dios mismo es el creador del tiempo. Y no le puede afectar el tiempo a él, gloria al Señor. El apóstol Pedro, hablando del día final, hace referencia de cómo Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotros, gloria al Señor. Para nosotros 1000 años son muchos años. Es muchísimo tiempo, pastor. Amén, amén. Muchas personas nacen y muchas personas mueren en 1000 años. Perderíamos la cuenta, amén. Muchos acontecimientos pueden suceder en 1000 años. Gloria al Señor. Las civilizaciones pueden nacer y civilizaciones pueden caer también en un transcurso de tiempo de 1000 años. Gloria al Señor, porque es mucho tiempo. Nosotros conocemos nada más una pequeña parte de lo que era el mundo de hace 1000 años atrás. Solo parte de la historia, gloria al Señor. Pero podemos ver que los científicos hoy en día siguen descubriendo cosas muy antiguas de 1000 años o más de 1000 años. Amén. Yo acabo de ver reportajes donde han encontrado partes de las columnas que componían la casa del rey David. Eso es mucho más de 1000 años. Amén. Y siguen descubriendo cosas nuevas, gloria al Señor. Sin embargo, hay mucha historia que no conocemos aún todavía. Ni siquiera los grandes historiadores pueden detallar con exactitud lo que ha ocurrido en 1000 años atrás. Gloria al Señor. Decenas de generaciones han pasado desde el momento en que nuestro Señor Jesús se fue a su casa, a su lugar de su morada. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que Jesús no era de este mundo. Aleluya. Miren lo que dice Juan 8:23. El mismo Señor Jesús les dijo y nos dice a nosotros también. Juan 8:23 dice, y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, mire, Jesús les decía, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Gloria al Señor. Cuando se fue a su casa, al lugar de su morada, dice el rey Salomón. Muchos cristianos han muerto esperando su regreso, gloria al Señor, anhelando poder ver ese maravilloso momento en que Jesús regrese, como dice la profecía o como dice la promesa, podemos decirlo así. Y me gustaría que me acompañaran a leer esta escritura en el libro de Hechos, capítulo 1, solo del verso 9 al verso 11. No sé si le podemos llamar profecía o promesa, pero las dos califican, gloria al Señor. Dice así el verso 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y aquí es donde podemos ver la profecía o la promesa, que es lo mismo para nosotros. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. Y esa es la promesa que tenemos, que lo volveremos a ver. Amén. Pero regresar ahora, amén. No partir, sino regresar. Tal como se fue, así regresará. Esta es la promesa, esta es nuestra profecía, gloria al Señor. Esta es la esperanza que hemos tenido y tenemos todos los cristianos, gloria al Señor, es ver el regreso de Jesús. Ese será, yo creo que un día glorioso, gloria al Señor, en que lo veremos llegar con sus santos ángeles en las nubes del cielo, gloria a Dios, para concluir el plan eterno de Dios, de darle vida eterna a su pueblo santo, creado para Él, gloria a Dios, un pueblo que vivirá en la eternidad en el cielo, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor por toda la eternidad? Amén. Es lo que nos motiva a seguir adelante, ¿no es, pastor? Amén, amén. Y me he puesto a pensar en este acontecimiento que va a ocurrir, y ese será un día espectacular, gloria al Señor. Y les quiero decir por qué. Porque ya no seguiremos viviendo por la fe, pastor, sino que comprobaremos con nuestros ojos
con nuestros oídos, con todo nuestro ser, gloria al Señor, que todo aquello en lo que habíamos creído, sin haberlo visto antes, gloria al Señor, es y era verdad. Aleluya. Porque entonces podremos ver todo lo que no podíamos ver, gloria al Señor. Conoceremos a Jesús personalmente, gloria al Señor. Podremos ver a Dios cara a cara, gloria al Señor. Miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Apúntelo por ahí, se está apuntando. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Gloria al Señor. Dice así Juan el amado: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gloria al Señor. Aleluya. Y aquí una vez me doy cuenta que otra vez encajamos con la escritura que el pastor compartió, porque dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que experimentaremos una transformación, gloria al Señor. Esto mortal, decía la escritura que nuestro pastor compartió, se convertirá o se vestirá de inmortalidad, gloria al Señor. Que el Señor nos siga dando las fuerzas, amén. Amén, amén. Pero las buenas noticias que veremos, dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Aunque muchos burladores han seguido porque piensan que la Biblia es mentira, amén. Muchos se han puesto contra la Biblia porque el Señor no ha regresado todavía, se burlan de nosotros. No sé si alguien de ustedes ha escuchado, experimentado una burla de esta y nos dicen que la Biblia son puras mentiras, que yo he escuchado que han dicho que según la Biblia la escribió un hombre muy sabio, que para engañar a la gente, gloria al Señor. Y estas son las gentes burladoras de las que habla la misma escritura. Porque el apóstol Pedro ya nos había advertido sobre estas personas, gloria al Señor, para que tuviéramos cuidado. Y está escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4. Parecía que no era nada nuevo, sino que ya tal vez desde aquel tiempo de los apóstoles ya se levantaban tal vez un que otro hombre por allí que contradecía a nuestra fe, gloria al Señor. Dice así el verso 3, ante todo, sabed esto, dice el apóstol, que en los últimos días vendrán, ¿qué? Burladores, gloria al Señor. Aquí está escrito, ¿con qué? Con sus sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, gloria al Señor. Y diciendo todavía en la forma de burla, ¿dónde está la promesa de su venida? Gloria al Señor. Diciendo, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Se burlarán diciendo que dónde está el Señor, que dónde está la promesa de su venida. Pero nosotros creemos que si Jesús dice que va a venir, Él va a cumplir su palabra. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Gloria sea. Por eso nos dice después el mismo apóstol Pedro, a nosotros nos avisa y nos dice allí en la segunda de Pedro 3:9, hay un poco abajito, gloria al Señor. Miren cómo nos dice, para que no nos vamos a creer de esos burladores, nos dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, gloria al Señor. Y yo creo que Pedro conocía muy bien al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como estuvo tanto tiempo con Él, que llegó a conocerlo mejor que nosotros, gloria al Señor. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según algunos, hablando de los burladores, dice, según algunos entienden la tardanza, gloria al Señor, sino que ¿qué? Es paciente para con vosotros. Y yo no creo que nada más para nosotros, sino también para esos burladores. El Señor le está dando una oportunidad de que se arrepientan, gloria al Señor. Dice, no queriendo que nadie perezca, gloria al Señor, sino que todos vengan al arrepentimiento, incluyendo a los burladores. El Señor está siendo paciente con ellos, gloria al Señor, amén, como lo ha sido con aleluya. nosotros. Porque el Señor, como es grande en amor y misericordia, dice, no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie perezca. El Señor quisiera que todos se arrepintieran, para que todos se salvaran, todos corrieran al arrepentimiento, gloria al Señor.
Y aunque para nosotros ha pasado mucho tiempo, gloria al Señor, para Dios ha sido un tiempo breve. Por eso nos dice, he aquí yo vengo pronto, gloria a Dios. Y aunque han pasado todos estos años, gloria al Señor, podemos estar seguros de que pronto vendrá nuestro Señor Jesús. Su promesa la cumplirá, gloria al Señor, y Jesús regresará. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Aleluya. Déjenme decirles que cuando Jesús subió a los cielos desde el monte Sinaí, desde el monte de los olivos, perdón, solo un grupo pequeño de sus discípulos fueron testigos de su partida. Pero cuando Él regrese, todo el mundo lo verá. Gloria al Señor. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, que todo ojo le verá. Gloria al Señor. Ya no nada más será un pequeño grupo quien lo mire regresar, sino que todo ojo lo verá. Dice así la palabra del Señor: he aquí, viene con las nubes, así como estaba la promesa que leímos en los Hechos, gloria al Señor. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, gloria al Señor, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, gloria al Señor. Todo ser humano que ha nacido desde Adán hasta el regreso serán testigos de su regreso, gloria al Señor. Lo verán descender sobre las nubes del cielo, dice la Escritura, porque Él viene pronto, gloria al Señor. El Señor nos dice, he aquí, yo vengo pronto, gloria al Señor. Aleluya. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, nos lo repite 3 veces consecutivas, dándonos, o dándoles a los discípulos, o a los siervos, o a la iglesia, la certeza de su regreso. Miren, vamos a ver esas 3 escrituras. Apocalipsis 22, 7. En el mismo capítulo nos lo dice 3 veces, miren, como confirmación, aleluya. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, gloria al Señor. En el mismo capítulo, en el verso 12, miren lo que nos dice otra vez, que fue con el que empezamos. Dice, he aquí, yo vengo pronto, una vez más. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, gloria al Señor. Ya van 2 veces que nos está diciendo, yo aquí vengo pronto, yo aquí vengo pronto. Y una tercera vez más en Apocalipsis 22, 20, ahí un poco más abajo. Como para confirmar y reconfirmar, gloria al Señor, dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, gloria al Señor. Amén, decimos nosotros. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Espero que todos le estemos esperando, gloria al Señor. Amén. Señor. So podemos ver 3 veces nos dice, Señor, he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto. Sí, vengo pronto, gloria al Señor. El Señor nos lo confirma 3 veces que Él viene pronto para que estemos listos, gloria al Señor. Para que no vaya a decir nadie, Señor, ¿no nos avisaste? El Señor nos dio aviso tras aviso tras aviso. Amén. Que Él viene pronto para que estemos preparados, gloria al Señor, para que estemos listos, gloria al Señor. ¿Por qué debemos de estar listos, gloria al Señor? ¿Por qué debemos de estar listos? Porque no sabemos cuál es el día de la semana que el Señor vendrá, o cuál es la hora del día, del tiempo, tampoco sabemos cuándo vaya a venir. Amén. Dice Mateo 24, 36. Dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Qué día del mes vendrá? No lo sabemos. No sabemos qué día del mes. Gloria al Señor, nadie lo sabe. ¿A qué horas del día vendrá? Tampoco lo sabemos, gloria al Señor, no podemos saberlo. No podemos saber del día ni la hora, gloria al Señor, pero sí seremos avisados
cuando el día y la hora lleguen. Gloria al Señor. Por eso debemos de estar listos, porque el Señor vendrá de repente. Gloria al Señor. Dice Apocalipsis 16, verso 15. Dice el Señor: he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí vengo como ladrón. Gloria al Señor. Y el apóstol Pedro confirma lo mismo y nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10. 2 de Pedro 3:10 dice así, gloria al Señor. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En otras versiones, como la Reina Valera, dice también una escritura: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Gloria al Señor. Y miren lo que dice el apóstol Pablo también. Nos lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 3. 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, dice así, por la honra y gloria del Señor. Dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá. ¿Sobre quién? Sobre ellos. Repentinamente, no sobre nosotros, sobre ellos. Como dolores de parto a una mujer que está encinta, no escaparán. El Señor no vendrá como ladrón para el cristiano verdadero, gloria al Señor, sino para los falsos cristianos, para los impíos, gloria al Señor. Para ellos vendrá destrucción, para ellos dice la Escritura. ¿Quiénes son ellos? ¿Para quiénes viene como ladrón? Para todos aquellos que no están velando, para todos aquellos que no lo están esperando, para todos aquellos que no hicieron caso de su palabra, para todos aquellos que no se habían preparado, gloria al Señor, para todos aquellos que no absorbieron el conocimiento de la palabra de Dios y no estuvieron al pendiente. Para ellos les va a caer como un ladrón en la noche, que cuando no se lo esperan, gloria al Señor. Pero miremos lo que nos dice el apóstol Pablo a nosotros, los verdaderos cristianos. Ahí mismo en 1 de Tesalonicenses 5, ahora del 4 al 6. Miren la gran diferencia. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Gloria al Señor. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Si no estamos en tinieblas, entonces ¿dónde estamos, pastor? En luz. Gloria al Señor. ¿Y qué significa la luz? Miren, la luz tiene diferentes significados en la palabra de Dios. Uno de ellos, la luz significa Dios. Por eso dice en 1 de Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído, dice Juan el amado, de Él, y que os anunciamos. ¿Qué cosa? Que Dios es luz. Uno de los significados de la luz es Dios, y en Él no hay tinieblas alguna. Amén. Entonces, si estamos en la luz, estamos en Dios. Gloria al Señor. Otro significado de la luz es Jesús mismo. Gloria al Señor. Dice Juan 8:12. Jesús hablando nos dice, gloria al Señor, dice: Jesús les habló otra vez diciendo que yo soy la luz, gloria al Señor, del mundo. El que me sigue no andará, ¿qué? En tinieblas, no andará ciegas, pastor.
Amén. sino que tendrá la luz de la vida. Oigan, la luz de la vida, otro significado, ahí podemos verlo. La luz significa también vida, gloria al Señor. Dice Juan 1:14. Juan 1:4, perdón. No sé por qué dije 14 si tengo 4. Dice Juan 1:4. En él estaba la vida, ¿y qué? Y la vida era la luz de los hombres. So ya podemos ver diferentes significados de la luz. Jesús es Dios. Aleluya. Y es la vida. Este es el significado de la luz. Pero hay otro significado que tiene la luz también. Y es conocimiento. Gloria al Señor. La luz también significa bíblicamente conocimiento. Por eso leemos diferentes escrituras. ¿Para qué? Para agarrar más luz, más entendimiento, más conocimiento. Gloria al Señor. Por eso dijo el salmista en el Salmo 119, verso 104, gloria al Señor. Un verso muy conocido. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios es como una lámpara, gloria al Señor, que nos da su luz para iluminar el camino donde nuestros pies van pisando, por donde vamos caminando, gloria al Señor. Pero en otras palabras más claras aún todavía, la palabra de Dios nos da el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, gloria al Señor. ¿Para qué? Para saber de lo que Dios quiere que hagamos y de lo que no quiere que Él hagamos, gloria al Señor. De cómo debemos de ser y de cómo no debemos de ser, gloria al Señor. Nos da conocimiento de lo bueno y nos da conocimiento de lo malo, gloria al Señor. Y la misma palabra de Dios nos aconseja que escojamos lo bueno, gloria al Señor. Que escojamos el bien, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos, gloria al Señor. Así que la palabra de Dios es una lámpara de luz que nos alumbra el camino. Gloria al Señor. Es conocimiento que nos guía a tomar las mejores decisiones para ir por el buen camino. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la Escritura en Lucas 12, del 35 al 38 nada más. Miren lo que nos dice Lucas, gloria al Señor. Dice el verso 35. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, gloria al Señor. Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa, gloria al Señor, de las bodas. ¿Para qué? Para abrirle tan pronto como llegue y llame. Escuchen esto, pongan atención a esto. Que dice, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Y luego dice el verso 37, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. Gloria al Señor. En verdad os digo que se ceñirá para servir, gloria al Señor, y los sentará a la mesa, acercándose, le servirá. Dice el verso 38, y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos, gloria al Señor. Dice Lucas que debemos de estar preparados, gloria al Señor, para el regreso del Señor, gloria al Señor. Y que debemos de tener las lámparas encendidas, gloria al Señor. Dice, para abrirle al Señor tan pronto cuando llegue y llame. Escuchen esto. Dice, Señor, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Dice Apocalipsis 3:3. Ya vimos en esta escritura que ahí nos va a entender que va a haber un llamado, un aviso, pero ahorita vamos a verlo más claramente más adelante, gloria al Señor. Para abrirle al Señor cuando pronto llegue y llame. Dice aquí Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón.
O sea que si no te has preparado, te va a sorprender como ladrón. Dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se dan cuenta, gloria al Señor? Si no vigilas, no sabrás. Pero si vigilas, el Señor mismo te avisará. Aleluya. Cuando Él venga. Si no vigilas, no te darás cuenta. Y Haití es el que te va a sorprender como un ladrón, cuando menos lo esperas. Pero si estás preparándote y vigilando, el Señor mismo te avisará. Dice, tan pronto llegue y llame, gloria al Señor. A los que andamos en luz, gloria al Señor, el Señor no nos sorprenderá como cuando llega un ladrón sin avisar. A sus hijos, dice, les avisará el Señor, llegará y llamará, gloria al Señor. En la parábola de las 10 vírgenes, gloria al Señor, podemos ver que se les avisó cuando venía el novio. Y el Señor asemejó esto, que era semejante al reino de los cielos, hablando de su venida. Dice la Escritura en Mateo 25:6, que a la medianoche habrá un aviso, gloria al Señor. Dice la Escritura en Mateo 25, verso 6, dice, pero a medianoche, ¿qué cosa? Se oyó un clamor que decía, aquí está el novio, salid a recibirlo. ¿Se dan cuenta? A la medianoche se dio un aviso. ¿Cómo de que no va a haber aviso? Gloria al Señor, aquí dice muy claro, a la medianoche se dio un aviso. Se oyó un clamor. Nosotros no seremos sorprendidos como será el mundo, gloria al Señor. Se nos avisará a nosotros, gloria al Señor. Dice, se oyó un clamor, un aviso. El novio ya está aquí, ya llegó, salgan a recibirlo. ¿Para qué? Para que salgamos a recibirlo. Ahora, ¿cuáles se fueron con el novio? Las que estaban velando, las que estaban preparadas sobre todo. Miren lo que dice en el verso 10, gloria al Señor. Dice, y mientras ellas iban a comprar, ¿quiénes? Las que no estaban preparadas. Vino el novio, gloria al Señor. Dice, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta, pastor. Entonces, ¿para quiénes vino el Señor como ladrón en la noche? Es para las que no estaban preparadas, gloria al Señor. Porque no estaban preparadas para irse con Él, gloria al Señor. Las que no estaban preparadas no se fueron con el novio, gloria al Señor. Pero las preparadas, gloria al Señor, no fueron sorprendidas porque ellas sí estaban preparadas, gloria al Señor. Y no nomás estaban preparadas, sino que lo estaban esperando. Estaban listas, gloria al Señor. Y solo las que estaban preparadas se fueron con el novio, gloria al Señor. Solo los que estén preparados se irán con el novio. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor aquí nos está poniendo una parábola de cómo serán las cosas en un porvenir. Pero la pregunta del millón es, ¿cuándo vendrá el novio por la novia? ¿Cuándo vendrá a levantar a la novia? Pronto. Miren esto, y no me crean a mí, gloria al Señor, crean a la Biblia, amén. Ya miramos que el día y la hora, hablando del día de la semana y la hora del día, no la sabemos, pastor, dice la Escritura que no la sabemos. Pero ¿qué tal si la Biblia nos dice que conoceremos el tiempo o sabremos el tiempo? ¿Qué tal si nos dice del año? ¿Es posible que la Biblia nos hable del año? Como les digo, no me creen a mí, creen a la Escritura. Voy a mostrarles unas Escrituras que a mí me sorprendieron, gloria al Señor. Y quiero compartirlas con ustedes. Ustedes mismos mediten, juzguen ustedes ahí conforme a su juicio y saquen sus conclusiones y sigamos adelante. Pero empecemos con esto. A ver, la pregunta que hice es, ¿cuándo vendrá el novio por la novia? ¿Cuándo vendrá a levantarla? ¿Qué dice la Escritura? Miren, empecemos lo que dice en Amós 3:7. Amós 3:7, ya casi terminamos, no se desesperen, amén. Dice el libro del profeta Amós, capítulo 3 y verso 7.
Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Cuántos creen esta palabra? Gloria al Señor. Quiere decir que el secreto de su venida ya el Señor se la reveló a los profetas. Ahora veamos a través de la palabra de Dios qué dicen los profetas tocante a su venida. Veamos qué dice el profeta Oseas de este secreto, amén, que voy a decir revelado. En el libro del profeta Oseas, capítulo 6, verso 2, y voy a leer dos versiones diferentes, la Biblia de las Américas y la Reina Valera para comparar, pero es la misma palabra del Señor. Dice Oseas 6, 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, ¿qué dice? Nos levantará y viviremos delante de Él. No sé si puedas ponerlo en Reina Valera. Ok. Dice la Reina Valera, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Es lo mismo que levantarnos. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Atención, porque esto es muy importante. Acuérdense que el Señor no hace nada sin revelárselo a los profetas. Y esto está en los profetas. Un día para Dios es como 1000 años. Y está en la Escritura. La profecía dice que en el tercer día nos resucitará, nos levantará y viviremos delante de Él. Es palabra del Señor. El tercer día es el año 3000. Despertemos. A sus siervos les es concedido saber los tiempos, dice la palabra de Dios. Quiere decir que en el año 3000 vendrá el Señor, que es el tercer día. Ahora miren esto. Lo que es 1000 años para la vida de los hombres, para Dios es como un día nada más. Es algo, y esto es algo, pastor, que muchos se ignoran. Pero el apóstol Pedro nos dice que no ignoremos esto precisamente. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo que lo sepamos. Quiere decir que es importante, muy importante diría yo, que no debe ser ignorado. Miren lo que dice el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 8. Gloria al Señor. Por algo el apóstol Pedro nos decía que no ignoremos esto. Quería que lo descifráramos cuando fuera el tiempo, dice así la palabra del Señor. Pero amados, les está hablando a la iglesia, a los que están velando y esperando, dice, pero amados, no ignoréis esto, no debemos de ignorarlo, dice, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Gloria al Señor, vean esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día, nada más. Y si el apóstol no quiere que este conocimiento sea ignorado, gloria al Señor, es por lo que el Señor quiere que lo sepamos para que estemos listos y preparados y no seamos sorprendidos como llega un ladrón en la noche. Gloria al Señor. El rey David nos lo dice también, pero en otras palabras dice en el Salmo 90, verso 4. Dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Gloria al Señor. Ahora podemos entender un poquito mejor esto cuando el Señor dice, he aquí vengo pronto. Gloria al Señor. Por eso es que para el Señor 2000 años son como 2 días y nada más. Dese cuenta de esto, gloria al Señor. Para el hombre el tiempo ha sido mucho desde que el Señor Jesús se fue. Casi 2000 años, gloria al Señor. Pero para el Señor, gloria a Dios, van a ser apenas casi 2 días desde que se fue, gloria al Señor. Entérese de esto, gloria al Señor. Por eso para el Señor se le hace que va a regresar pronto, porque para Él el tiempo no pasa tan rápido como pasa para nosotros, gloria al Señor. Por eso es que el Señor Jesús nos dice, he aquí yo vengo pronto, gloria al Señor, porque para Él
No ha pasado mucho el tiempo, ni 2 días han pasado todavía, gloria al Señor, para él. Gloria al Señor, dice Apocalipsis 22:12, para cerrar con el que empezamos. Creamos al Señor cuando nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria al Señor. ¿Qué más resta decirles, gloria al Señor? Que estemos listos, gloria al Señor. Que si no estamos preparados, nos preparemos, y los que nos estamos preparando, sigamos preparándonos más, gloria al Señor. Dice: el que esté limpio, sígase limpiando más, gloria al Señor. Y esta es mi pequeña enseñanza del día de hoy, gloria al Señor. Espero que les haya sido de bendición, que les haya sido de ayuda, que les ayude a despertar, a reaccionar y no estemos como en un estado de comodidad o de conformidad, durmiendo, gloria al Señor, sino que estemos velando, atentos a las señales y a los tiempos que el Señor nos muestra aquí a través de su palabra, gloria al Señor. De mi parte, Dios les bendiga. Sigan orando por mí, por mi esposa, gloria al Señor, por el pastor, por su esposa, gloria al Señor, para que el Señor nos siga ayudando, fortaleciendo, dando fuerzas para seguir adelante, para no decaer, sino seguir trabajando en el Señor, porque el trabajo no es en vano, pastor. Aleluya. Y el Señor dice: mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Les invito a que sigamos trabajando para el Señor, que el Señor nos sabrá pagar justamente. Gloria al Señor. De mi parte, Dios los bendiga, y nuestro pastor con nosotros. Dios los bendiga, les amo mucho en el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que deseamos a nuestro hermano Abraham, hermanos, aleluya. Dios le bendiga. Dios le aleluya. bendiga, le siga dando gracia delante de él primeramente, y que haya gracia delante de todos. Amén. Estaba meditando yo en la enseñanza, hermanos, y a veces hablamos de 2000 años, ¿verdad? Hice cuentas y dije: hace 1987 años que el Señor se fue. 1987 años, entonces ya vamos cerca de 2000, pero nos faltan otros 1000. Tiene que cumplirse el milenio mesiánico. Gloria a Dios. Pero el Señor viene pronto. Aleluya. Amén. Pero nosotros debemos estar preparados. Amén. Amén. Porque aunque el Señor se tarde 1000 años, nosotros no vamos a durar vivos 1000 años. Por eso debemos estar listos. Que dice la escritura, Romanos 14, del 7 en adelante, del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Vamos a morir, hermanos, vamos a morir. Dijo mi pastor en aquel tiempo, el hermano Pablo Hernández: las estadísticas son muy alarmantes. 100 de cada 100 van a morir. Así es. Y sigue el 8, dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Entonces, hermanos, mientras estamos de pie, vivimos para el Señor. Gloria al Señor. Y si morimos para el Señor, morimos. Gloria al Señor. De que vamos a morir, hermanos, aleluya, si nos falta todavía esos 1000 años, un día para el Señor, pues vamos a morir. Pero acabamos de escuchar al Señor, hermanos, que vamos a ser levantados, vamos a ser transformados, vestidos de incorrupción, de inmortalidad. Bendito sea su santo nombre. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Aleluya. Thank you, Jesus. Pero en otra ocasión nos dice la Escritura que Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Aleluya. ¿Qué quiere decir, hermanos? Aleluya. Que aunque muramos ante Él, estamos vivos. Bendito sea su santo nombre. Por eso Él es nuestro Dios, Dios de los vivos y también de los muertos. Bendito sea su nombre, aunque no lo quieran aceptar. Vamos a una oración, hermanos. Así mi hermano Abraham tendrá un canto, aleluya, para despedirnos, y haremos una oración, y esperando, hermanos, aleluya, que sea de bendición para ustedes, amigos que nos acompañan también. Es bonito prestar atención a la palabra de Dios. No ignorarla, hermano, no pasarla como algo que escribió un hombre sabio. Una vez alguien me hizo
no pregunta, sino tratando de desmentir la Biblia, dijo, la Ilíada de Homero es más antigua que la Biblia. Posiblemente escrita, pero la palabra de Dios nos lleva al tiempo mucho antes que Homero. Nos lleva desde la creación de la humanidad, del universo, los astros, hermanos. Así que no hay nada más creíble, más confiable que la palabra de Dios. Bendito sea santo nombre. Veo que mi hermano ya se preparó con un canto. Aleluya. Me gusta comprometerlo con lo que tenemos aquí porque es bueno alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Oh, Altísimo. Aleluya. Amén, hermano Abraham. Me gusta, voy a conectar a nuevo. Gloria a Dios. Amén. Por fe. Este se llama Adoremos al Señor. A ver si se la saben. Dice así. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos su santo nombre. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos su santo nombre. Adoremos al Señor. Un día muy especial a mi vida Él llegó. Entró en mi corazón, camino nuevo me mostró. Prometió nunca dejarme, por eso canto yo. Gloria al Señor Jesús. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Levanta tus manos al cielo. Adoremos su santo nombre. Adoremos al Señor. Una vez más. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos su santo nombre. Adoremos al Señor. Un día muy especial a mi vida Él llegó. Entró en mi corazón, camino nuevo me mostró. Prometió nunca dejarme, por eso canto yo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor, hermanos? Aleluya. En su santidad nos permite, hermanos, nos da la oportunidad de acercarnos a Él y de juntos adorarle, aleluya, juntos exaltarle. Bendito sea su santo nombre. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar por todos aquellos que están pasando en estos días tiempos de incertidumbre, de nerviosismo, a causa, hermanos, de los acontecimientos diarios, la enfermedad, la presión, el estrés, todo ello que lleva, hermanos, aleluya, a veces al ser humano a apartarse o alejarse un poco de la palabra de Dios y no confiar en las promesas que Él nos hace por medio de su santa palabra. Y ciertamente vemos, hermanos, en estos tiempos cuánta necesidad de Dios hay allá afuera.
cómo el mundo desesperadamente necesita de nuestro Señor Jesucristo. Pero tristemente no aceptan cuando se les habla del plan redentor y salvador de nuestro Señor y Dios. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Dios tenga misericordia así mismo de aquellos que están, hermanos, en estos días en una cama de hospital o enclaustrados en sus hogares debido a todo esto que nos está aconteciendo, ¿verdad? Y digo nos está porque ha llegado cerca a la familia, hermanos. Aleluya, necesitamos estar orando los unos por los otros, intercediendo, clamando. Cuanto y más vemos que aquel día se acerca. El Señor no tarda su promesa, hermanos, con ningún tiempo por tardanza, dice la palabra de Dios. Escuchamos ya hoy, según de Pedro 3, 8 y 9. No ignores que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no tarda su promesa con mucho tiempo por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ponerse en las manos de Dios, hermano. Padre Santo, le damos gracias primeramente, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos da, mi Dios. De un día más, Padre, está delante de su presencia, de congregarnos, de sentir, Padre Santo, que usted está aquí entre nosotros y en medio de nosotros. Mire usted, Padre amado, aleluya, los pensamientos del hombre. Escudriñe nuestros corazones, Señor, y vea qué hay en nosotros y cuánta necesidad tenemos de usted primeramente. Levantamos esta oración, Señor, en esta hora por todos aquellos, Padre, que están pasando por situaciones difíciles y estériles a sus vidas, Señor. Por causa de la enfermedad, de infecciones, de nerviosismo y estrés, como lo he dicho, Señor amado. Que aprendamos a mirar hacia usted, mi Dios, y a confiar más en su santa palabra. Pues nos ha dicho, Señor, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le pedimos, Padre, de forma especial por aquellos que están siendo infectados, Señor, por aquellos que están ya enfermos en un hospital, Padre, en sus hogares. Que mande usted sanidad, Padre Santo. Que limpie los aires de toda infección, de todo virus, Padre amado. Y ante todo limpie los corazones y sane las almas, Padre Santo, que en este tiempo tienen tanta necesidad. Le pedimos, Padre, que siga estando con nosotros, que su gloria se siga manifestando, mi Dios. Para que podamos seguir adelante, Padre, sin desmayar, que estemos preparados para ese día de su venida, de nuestro encuentro con usted, mi Dios. Le damos gracias por su palabra de esta tarde, mi Dios. Le pedimos que así como usted lo dice, Padre, corra y sea glorificada y lleve a cabo el propósito por el cual usted la ha enviado. Siga bendiciendo, Padre, a cada siervo suyo, cada hijo, cada hija, Señor. Cada pastor, cada iglesia, Padre, cada familiar nuestro. Lo pedimos todo ello en su nombre maravilloso, en el nombre santo y todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice allí en su casa, hermanos, amén y amén. Recuerden, hermanos, ahí tenemos una cita nuevamente, este miércoles venidero a las 7:30. Oración y agradecimiento a nuestro Dios. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Aleluya. Les amamos en el Señor.